Hola a todos. Bueno, ya me conocéis, soy Sara Pérez, soy la directora de Fundación Lidera. Y bueno, pues tenemos otro día maravilloso. Hoy traemos encima de la mesa a alguien súper especial que nos va a dar un montón de píldoras de cómo mejorar microhábitos. Entonces, bueno, lo primero, darte las gracias. Nada, un placer. Por venir, por aceptar nuestra visita, que ahora nos estábamos riendo porque no recordaba cómo habíamos contactado con ella. Y nada, o sea, quiero que te presentes, que nos cuentes un poco, porque a mí me ha estado contando, bueno, pues un poco, ¿no? Todo lo que ha hecho para llegar aquí, para poder conseguir, ¿no? Una mejor salud mental y unos mejores hábitos de vida. Pero bueno, lo va a contar ella mejor que yo. Pues me llamo Beatriz Crespo, soy doctora en medicina y tengo un segundo doctorado en rendimiento deportivo. Mi carrera empieza en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde empezamos a investigar hace pues ya casi 20 años en temas de telemedicina, rehabilitación, exoesqueletos, y allí aprendo pues el valor que tienen las pequeñas cosas del día a día, no solamente para las personas a lo mejor que tienen un accidente de médula, sino también especialmente también para sus familiares, y cómo pues volver a coger una taza simplemente con la mano y volvértela a llevar a la boca es una inmensidad que transforma la vida, ¿no? Y ahí empiezo a creer que la medicina de estilo de vida, la medicina preventiva, tiene mucho que decir. Y me empiezo a preguntar, fíjate, hace ya 20 años, ¿por qué nos cuesta tanto cuidarnos? ¿Por qué resulta algo que da pereza, que realmente genera resistencia? Y empiezo a desarrollar una línea de investigación en ese área y en paralelo, pues de forma casi fortuita, empiezo a emprender en empresas. Como yo hacía entrenamientos en gente, una directiva me decía, oye, ¿por qué no haces esto en mi empresa? Y me empiezan a invitar a entrenar pues, a directivos, directivas, eso ya hace 11 años, y monto una empresa en la que, bueno, pues básicamente nadie me pedía ningún dato, es decir, yo entrenaba, pero entrenaba para carreras de obstáculos, o sea, muchas empresas y mucha gente. Y nadie me pedía un dato, y yo, como venía de la ciencia, pues dije, pues lo que yo quiero medir qué efecto tiene, no solamente a nivel de bienestar el hecho de estar entrenando y poniéndonos físicamente, sino también cómo impacta a las empresas, qué negocio, cómo está contribuyendo al negocio. Y hace 11 años, pues creo la empresa que tengo hoy, que lidero hoy, que es en analítica de datos de bienestar. Somos como el copiloto de recursos humanos en todo lo que tiene que ver medición del retorno de la inversión. Yo lo que mido es cuánto dinero y cuánta satisfacción o compromiso laboral le devuelve a la empresa el hecho de invertir en la salud y el bienestar de los trabajadores. ¿Y cuánto es, más o menos? Pues es que depende del área, en temas de... Porque no se convierte tanto en dinero, sino en jornadas laborales. Es decir, actualmente hay una media de pérdida de 12 a 14 jornadas laborales por trabajador en temas de falta de bienestar. Y puede ser por asentismo, enfermedades, o por presentismo, que tú tengas algún tipo de problema o algún tipo de inconveniente en la empresa que no te permita estar trabajando como a lo mejor tendrías que estar trabajando si estás ahí a tope. Entonces te lo puedo traducir en jornadas, esa media, y luego también en la rotación. O sea, bien sabido que actualmente un montón de gente abandona la empresa en la que está por problemas no solamente de aspectos de salud, sino también pues, por temas de conciliación familiar, etc. Entonces, bueno, pues al final la vida me ha llevado a eso. Y por un lado, hago analítica de datos, todo el día estoy metida en datos, y por otro lado, pues divulgo microhábitos saludables. Pues hablamos de los microhábitos saludables porque sí que me gustaría saber, ¿no?, esos pequeños tips que podemos ir aplicando en nuestro día a día y que nos hacen, entiendo, que tener una mejor salud, no solamente física, sino también mental. Eso es que, bueno, ya me vas conociendo un poco, soy un poco rebelde en las cosas. Pero a mí me encanta porque es que así soy yo, sí, decir. O sea, yo soy una rebelde de la vida y yo reconozco que para saber que algo funciona, yo soy de las que tengo que probar todo. O sea, yo tengo que probarlo todo en esta vida y digo, si por aquí no, pues ya se va por el otro lado. Pero yo me tengo que dar de bruces y ver por qué. Pues eso me pasó a mí, que de pronto decidí que no me creía porque la ciencia de los hábitos saludables decía que teníamos que repetir tanto. Porque había que repetir 21 días o 66 días, como dice la ciencia, que de media necesitamos, que son 2 meses y medio, en una sociedad en la que cada vez nos cuesta más repetir nuestra agenda, cuando está demostrado ya no solamente por ciencia, sino empíricamente, que es que no somos capaces. De hecho, el 80% de las personas que inicia un nuevo hábito fracasa en las primeras semanas. Esto significa que de cada 10 personas, solo 2 lo consiguen. Las 8 restantes fracasamos.
Entonces, claro, digo, aquí están todos los bestsellers, libros, ciencia, y invitándonos, venga a repetir hábitos. Vamos, que más evidencia es que no estamos siendo capaces de cuidarnos. Cada vez peores problemas de salud mental, físico, sedentarismo, obesidad. ¿Qué crees que es? Primero porque creo que creemos que de verdad tenemos que esforzarnos mucho para cuidarnos. Entonces, ya de partida, cuidarse no es nada sexy ni nada atractivo. Es así. Segundo, porque vivimos una cultura colectivista. Lo que tus amigos digan importa. Y es una cosa que para cuidarnos Importante eso, ¿eh? tenemos que seguir pasando. Es decir, igual que existen redes de apoyo en todas las causas, como por ejemplo también la vuestra, en la que otra persona te puede ayudar a superar una situación en la que tú te sientes no solamente emocionalmente implicada, sino también lo has vivenciado en primera persona, cuando te vas a un bar y te dices, oye, hoy me quiero tomar un zumo o me quiero tomar un agua con gas. Y te dice tu colega, a menos seas sosa, te tomas un vinito o una caña, ¿vale? Pues, ¿qué es lo más probable que hagas? Que acabes en la caña, ¿no? Entonces, ese sería el segundo punto. Y el tercer punto es que creemos que existe un solo camino para cuidarnos. Es decir, para adelgazar una dieta, para ponernos en forma hay que correr 4 o 5 Ironman, que ahora están de moda, y si corres uno no es suficiente. Es que esas llamadas me tengo que ir riendo porque según, claro, me van pasando cosas y como yo, pues yo creo que he pasado por todos los tramos de habidos y por haber. Entonces, claro, me estoy riendo, te estoy escuchando y estoy diciendo, es que yo creo que todo eso. Por eso fracasamos. Entonces yo me fui a la ciencia, a la neurociencia, porque también está escrita, a la parte de neurofisiología. Oye, ¿cómo aprendemos? Y todos coinciden en algún momento de esos bestsellers que se han escrito que las pequeñas cosas, pequeños empujones del día a día, acciones que puedan durar menos de 2 minutos, fijan mucho mejor el hecho de cuidarnos, de premiarnos en la cabeza, porque no eres lo que repites, eres lo que piensas de ti. Entonces, aunque tú repitas 1000 veces, yo soy una deportista de alto rendimiento y venga ahí a intentar serlo, es que hasta que tú no te crees, no lo eres. Independientemente incluso de las marcas. Pues en el cuidado es lo mismo. Aunque tú estés a dieta y digas, bueno, es que me han dicho que la dieta de la alcachofa, o si me tomo por la mañana limón con no sé qué. Oye, pero de verdad es una cuestión que tú piensas, porque hay muchas cosas, hay una cosa en ciencia que todavía no está demostrada y es el efecto placebo. O sea, el efecto placebo y el por qué funciona, el hecho de que... Como te digas que a ti algo te sienta mal, y como digas que algo te sienta bien, te sienta bien. Entonces hay mucha ciencia, y además ya demostrado, en el que toda esa somatización de emociones, y yo creo que podemos entrar en la parte de salud mental, toda esa parte de somatización de emociones tiene algo que ver con nuestra salud física y no solamente con nuestra salud mental. Es decir, tenemos, por ejemplo, ahora que está muy de moda la microbiota, estamos todo el mundo como locos con la microbiota y tal, no sé qué, porque, oye, se ha estudiado los marcadores y ya está. Existe claramente una relación entre toda nuestra salud intestinal y nuestra forma de pensar. Nuestro segundo cerebro es el estómago. Totalmente. Que hablábamos, siempre lo mismo, siento mariposas cuando me enamoro. Obviamente, porque tú tienes una reacción física, la sentimos igual que eso cuando estamos ahí desfocados pensando, entonces al final, o sea, tú sientes emociones porque evidentemente es nuestro... Pero ver algo físico, cuando tú te quieres quitar el dolor de cabeza, tú tomas algo que te va al sistema digestivo. O sea, ese fue un ejemplo que dije, pues tienes su razón, ¿no? Entonces, los microhábitos, al final lo que yo estoy haciendo estoy intentando es divulgar ciencia, pero recopilándolo en acciones muy concretas de menos de 2 minutos que tú puedas hacer en tu rutina y que cada vez que conscientemente te la quieras regalar, sea como un chupito de flow. ¿Y qué podemos hacer? Pues mira, por ejemplo, por las mañanas, yo no sé si esta mañana has tomado café, té, infusión, sí, de café. O bueno, has desayunado, ¿vale? El plato. Pues ya está demostrado cómo, por ejemplo, estamos dejando de entrenar el olfato. Entonces, si tú por las mañanas, cuando te tomas lo que te vas a tomar, hueles el café, el efecto que... Sí, es que te tenía que decir yo, porque estábamos hablando de entrevista mientras comíamos Miguel y yo. Y entonces han tardado mucho en traernos la comida. Y entonces me dice, ¿ves? Pues una cosa importante es oler la comida. Y le digo, y si te la te entra y no nos da tiempo, digo, ¿ves? Es que así vamos estresados por la vida. No me deis oler la comida. Claro, bueno, pero es verdad. Y más Madrid también, las grandes urbes, incluso ya los pueblos que estamos cada vez más congestionados, incluso los niños, fíjate, los niños, además tú que también eres mamá, cuando no pueden respirar por la nariz porque están congestionados con mocos y con tal, respiran por la boca. Claro. Yo ahora a mi hijo le digo muchas veces, vamos a oler esto, estamos cocinando, me pongo a cocinar con él, huele la especia, huele no sé qué, para que siga entrenando el olfato, porque si no, con todos los mocos que siempre están con mocos, porque es que les pilla la época del virus y todo lo pillan, dejamos de aprender a respirar. Y ya hay estudios de ciencia que muestran
cómo entrenar el olfato está directamente relacionado con el cerebro emocional. Pero porque está muy relacionado con la respiración, que al final es la que nos autorregula. Claro, pero ahora o lo metes en un paquete de mindfulness, de meditación o no sé, parece que no podemos hacer otra cosa, ¿no? Pero fíjate qué triste es de la olvidado respirar. O sea, como hemos llegado al punto, se nos ha olvidado respirar. Fíjate, y tú dices, parece una tontería, pero lo podemos hacer en nuestro día a día. Frenar un segundito, si es que aunque te llegue la comida, y te dices, bueno, pero es que esto me la voy a regalar. O sea, este micro hábito, y dices, parece que no tiene efecto, pero sí lo tiene, porque tiene efectos a nivel de plasticidad cerebral y tiene efectos a nivel del hipocampo, de la memoria, de la atención. Es un micro hábito de menos de 2 minutos que puedes hacer en tu día a día, no te quita de nada y te estás cuidando. Y lo más importante es eso, te estás cuidando. Te estás cuidando. De forma consciente te estás priorizando y te estás recordando mentalmente que es, oye, este va por mí. Y como esos, 10.000 opciones o 12.000 opciones o 1.000.000 que hay de micro hábitos, pero que al final lo que tenemos que hacer es, para mí es importante traducir la ciencia. Yo creo que la ciencia está escrita para científicos, pero no está escrita para la gente de a pie de calle que dice, bueno, sí, pues me han recomendado que tengo que entrenar, tengo que cumplir con 175 minutos a la semana, 200 a una intensidad moderada. ¿Esto qué significa? Pues mira, significa que cuando comas, si te das un paseíto de 10 minutos, después de comer, tus picos de glucosa y tu digestión va a ser mucho mejor. Ya está, esto es lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que normalmente la gente, también hablamos cuando has venido del tema de leer, ¿no? A la gente también, entre que les cuesta mucho, porque es una de las cosas que yo, por ejemplo, con mi hijo es una lucha, a mí me encanta leer. Soy una lectora apasionada y todo el tiempo que puedo le dedico a estar leyendo, solo una cosa es otra. Pero yo veo, por ejemplo, que a los chicos de hoy en día les cuesta mucho leer. Y claro, si además con todo esto no les damos complejidad en cuanto al vocabulario que utilizamos para explicarles las cosas, pues ya no les llega nada. ¿Sabes qué? Leer, aunque solo sea una página en papel al día, activa más de 20 áreas cerebrales. Es que el papel no debería estar o sea, no debería erradicarse. Una página, ¿eh? O sea, me refiero que no hace falta leer mucho más, ni que la página sea muy compleja, ni sea un estudio de estos de buen ancho. Es un micro hábito. Bueno, es un micro hábito. Una lectura, por lo menos de una página, aunque sea el folleto que te llega ahí abajo a casa de la compra, que todavía lo sigue habiendo, pues este sería otro micro hábito. Pues imagínate ya, yo muchas veces digo que con 3 micro hábitos al día, suficiente. Incluso uno que te lo regales. Pero fíjate, si ya por la mañana empiezas con el café, luego te lees una página, aunque estés viajando y coges lo de delante y te lo lees, que estás un poco ahí entreteniendo y tal, ya el ser consciente de que eso tiene un efecto cerebral más grande hace que también el estrés, porque también se pone muy de moda, por ejemplo, el cortisol. O sea, que es una hormona de las muchas que se genera, por ejemplo, en situaciones de estrés o en situaciones, por ejemplo, de ansiedad o situaciones que deriven en depresiones, dopamina, hay muchas más cosas. Pero bueno, se pone de moda el cortisol. Y el cortisol abre una ventana divulgativa en la que cualquier persona cree que haciendo mindfulness y relajándose, que yo no es que esté en contra del mindfulness, quiero dejarlo claro. Pero bueno, que hay mucha gente que no nos podemos sentar aquí a verlas venir. A contemplar. Yo, por ejemplo, me relajo mucho más con movimiento. Entonces, si cojo a lo mejor un yoga que te haga movimiento y además me esté narrando cosas, me relajo más. En mi caso. Hay veces que cada uno se ve eso como... Pero que parece que tienes que paquetizar la respiración y el descanso emocional en paquetes de clase de mindfulness o de yoga de meditación. Y la gente de meterme en la cama, no te la cama, leo, y luego me dedico mis 10 minutitos a estar con mis ojitos cerrados, intentando irme a dormir relajada, y a mí eso me va bien. Pues fenomenal. A mí me va bien. Claro, pues ese es tu micro hábito. Y habrá otras personas, yo por ejemplo me pongo podcast, que me quedo dormida a los 2 minutos. Es que yo creo que no llego ni a la presentación, que termine la presentación de que corresponda. Pero también es verdad que desde fui mamá, como te despiertas mucho por las noches, etc., es como una nana, y mientras me voy enterando de algunas cosas. Y entonces estaba viendo un podcast de el sexo de los animales, de un biólogo, y que me contaba cosas súper interesantes, pero lo voy viendo partidas, ¿sabes? Seguro. Es que al final, el mundo de las mamás, que cuando entramos en ese mundo, ¿verdad? Cómo cambia todo y cómo te tienes que volver a regular en todo, en sueño, en alimentación. Cambia la estructura cerebral, ¿no? Hay cosas que no podemos evitar, y yo he luchado, soy de cabeza científica. Entonces hay muchas cosas que son evidencia científica y que están estudiadas, pero la triste realidad es que la muestra femenina está infrarrepresentada en un montón de estudios. Es decir, incluso yo teniendo doctorados académicos, las 2 muestras son hombres.
porque en el momento que me puse a investigar cualquier cosa, yo investigué una sobre fatiga y electroestimulación magnética en el cerebro. Cogiste el cerebro de una mujer y dijiste, ¿dónde voy? No, no, porque son las señales, pero sí que tenía que controlar una serie de variables hormonales y no tenía pasta para poder controlar. Entonces, a día de hoy, fíjate, se acaba de sacar un estudio en el que las mujeres necesitamos entre 1 y 2 horas más que los hombres de sueño. Es decir, esa prescripción de que al menos necesitamos 7 horas, en el caso de las mujeres, 8 o 9 horas. Y eso, hasta que no se estudiado 2025, estamos hablando de que estamos siguiendo o prescripciones de dosificación de pastilla, ibuprofeno, paracetamol, que las tomamos pensando que están hechas en muchos de los casos en población masculina. Entonces, claro, necesitamos más investigación en mujeres, aunque sean de los mismos temas, que parece que ya hay estándares internacionales ya, pero los estudios a lo mejor versan sobre una muestra que no es homogénea, o sea, que no es heterogénea, que es homogénea, que no tiene diversidad, ni de edades, ni de tipología. Está muy de moda, por ejemplo, la inteligencia artificial, que digan, no, pero la inteligencia artificial a veces alucina y tiene muchos sesgos porque lo ha programado un hombre blanco de no sé qué edad. Bueno, pues si somos capaces de ver que la máquina en un momento dado nos puede dar una respuesta muy sesgada, tú le pides una imagen de una persona y no te va a aparecer una persona con una cicatriz o una persona amputada, te va a aparecer una persona que físicamente parece sacada del Olimpo, ¿sabes? Entonces, si esa diversidad no está representada en las nuevas realidades, pues imagínate los estudios de salud, de medicina o de salud mental actual. O sea, evidentemente, por fin está saliendo estudios donde se está viendo que la mujer necesitamos, pero no solamente ayuda desde el punto de vista de pena, no es eso, es no, más ayuda. Que partimos de unas condiciones. Ayudar a entendernos. Yo siempre digo una cosa. Me ha pasado de todo en esta vida, bueno, malo, regular, me ha pasado de todo. Yo todo lo veo como una opción de aprendizaje ahora. Yo, por ejemplo, la fundación la monto y yo no la monto para luego decir, ay, qué pena, no. La monto para que la gente entienda que es que te pase lo que me ha pasado a mí, pero que hay opciones en las que tú puedes volver a coger el ritmo y que te sirve para algo. Y que además esto puede ayudar a potenciar a que muchas mamás, ¿no? A que muchas otras familias encuentren cómo hacerlo. Y cómo hacerlo no es dar pena. Cómo hacerlo no es que te vayan a ayudar en toda tu vida. Que te digan, ay, pues como te ha pasado esto, te trato de diferente manera. No. Sino que seamos capaces de entender y comprender que todo pasa por algo y que por muy duro que sea, la vida sigue. Y que ahí muchas veces es donde empieza tu camino. Y que ahí es donde tú puedes encontrar tu fuerza Porque yo, por ejemplo, hacía cosas completamente diferentes antes de que mi hijo se muriera. Y he tenido la suerte, y lo digo así, de que gracias a que él se fuera, de mi hijo que tengo a día de hoy, estoy haciendo un máster en mí misma. O sea, estoy aprendiendo cosas para poder autorregularme, para ser mejor madre, para ser mejor compañera, para ser mejor esposa y ser quien quiero ser. Eso me lo ha enseñado todo. Sé que mi hijo falleció. Entonces, es una ventana muy complicada, es un proceso muy complejo, pero yo creo que con apoyo, que no es venir a dar pena, sino es apoyo para que seas capaz de encontrarte y encontrar la fuerza para poder continuar. Entonces, es que decía lo de ser mejor, y yo te decía que te estaba escuchando, y además fíjate, me emociona todo, porque yo creo que no es ser mejor en algo, es amor propio. Ese amor propio yo no lo tenía antes de llegar ahí. Sí, una persona, antes de que me pasara todo esto, era muy fuerte, era una persona pues con mucho carácter y me gustaba mucho hacer cosas, pero nunca con un sentido y un propósito. Y yo creo que como tú, muchas personas, hombre, mujer, o sea, aquí ya no entramos en género, pero además en una situación de máxima vulnerabilidad, porque yo recuerdo que sin estar en la misma situación que tú, para mí soy una persona que me considero muy fuerte, con mucha fortaleza, y además he tenido la fortuna de sentirme acompañada y arropada por muchas cosas, aun pasando situaciones de salud mental en casa complejas. Pero reconozco que mi máximo momento de vulnerabilidad fue cuando me vi en mitad de la calle con las contracciones que tenía y sabiendo que está totalmente expuesta en mitad de la madrugada a lo que pasase, porque no tenía otra alternativa más que llegar al hospital en algún momento y llegar o lo que fuera. Pero
esa sensación de vulnerabilidad nunca la había sentido de esa manera. Entonces, en ese momento, yo me acuerdo de llegar al hospital, yo iba a dar a luz en el hospital de Basurto en Bilbao, y llego y me dicen que no hay camas. O sea, eso no estaba en mi no hay camas. Que tienes que esperar a ver la dilatación y ahora te vas a cruces y tal. Y en ese momento de máxima vulnerabilidad, que es a lo que voy, cuando pasa algo en la que tú de verdad estás expuesta a los elementos, la única cosa que puedes hacer es confiar en otras personas. Y cuando confías en otras personas se pueden dar casos que hay que denunciar desde el punto de vista de que no se te está respetando, no te están tratando como te tienen que tratar. En nuestro caso, fenomenal. O sea, es verdad que aguantamos, la matrona nos aguantaron y luego ya nos llevaron a otro hospital a Cruces. Pero también lo he vivido en el hospital de parapléjicos. O sea, cuando tú tienes un accidente de médula, estás totalmente expuesto a ver qué pasa, si te has quedado en una situación de tetraplegia, si evoluciona, cómo y de qué manera. Ahí es donde saltan ortopedias, donde saltan gente que se aprovecha. Por eso yo muchas veces hablo de todo esto sin pena, sin pánico y sin... No es tanto la ayuda, que a lo mejor, o la necesidad. Ya sé que hay ayuda, hay necesidad y hay vulnerabilidad, sobre todo en situaciones, por ejemplo, con la tuya. Pero para mí me parece muy relevante que cojas y digas, oye, como sé y he vivido en primera persona esa situación de máxima vulnerabilidad donde tenía que confiar en las personas que había a mi alrededor y no he recibido un apoyo que creo que es vital en ese momento, de apoyo psicológico, acompañamiento, etc. Oye, es que pasa que además, Visibilicémoslo. lo más importante, y yo creo que por eso al final ¿no? hablamos siempre de la ayuda que realmente es necesaria, porque en mi caso yo he aprendido del acierto error y es verdad que yo tengo un hijo que es maravilloso y a pesar de mis vaivenes, porque han sido muchos durante el inicio de sus años de vida, se ha adaptado muy bien. Pero bueno, luego tienes otras personas que además de esto, imagínate, pues que mi hijo, bueno, pues hubiera tenido cualquier malformación, hubiera tenido cualquier enfermedad congénita, vete tú a saber, ¿no? ¿Cómo avanzas ahí, no? Es complicadísimo. Y si las personas que tienes alrededor no tienen realmente planes, pues claro, estamos en planes que te decía antes, ¿no? Cuando yo me reúno con sanidad. Pues protocolos hay muchísimos y papeles hay un montón. Ahora, ¿qué se está haciendo? ¿Qué haces tú con lo que tenemos? Es que ni tenemos a las personas formadas, ni se está trabajando realmente sobre ello, ni se está poniendo en disposición de. Entonces, cuando hablamos de la vulnerabilidad de la mujer, es porque al final estamos entre dos mundos. Estamos entre el mundo de nuestras madres, las que ellas podían quedarse en casa, aunque no quisieran y quisieran hacer otras cosas, pero sí se podían permitir estar con sus hijos. Y luego estamos en el mundo laboral, que es el que nos toca ahora, que queremos compararnos con hombres y queremos estar en su misma disposición, pero que también tenemos que estar aquí. Entonces, nuestro cerebro funciona diferente. Eso empezando por ahí. Porque tenemos una serie de hormonas que nos regulan y somos distintas. Entonces, yo no quiero ser como un hombre, ni quiero ser como mi madre. Quiero ser yo, a día de hoy, pudiendo trabajar, pudiendo ser madre, pudiendo ser quien quiero ser. Pero para eso necesitamos que el resto de personas de alrededor también pues entiendan y comprendan, ¿no? Que tenemos diferentes necesidades, que igual que necesitamos dormir, como bien dices, 1 hora o 2 más al día, pues bueno, pues tengo otras necesidades porque voy a dar a luz, porque voy a estar un año jodidísima hasta que yo vuelva a intentar comprenderme y entenderme, que ya no volveré nunca y que no volveré nunca a ser la que era antes, porque ya eres otra persona, porque ya me acuerdo cuando era más presente a mi hijo, pues eso, haces cosas que dices, venga, pues me tiro de cabeza. Yo desde que tengo a mi hijo, mido muy mucho si me tiro de cabeza o no me tiro de cabeza. Entonces ya no eres la misma. Y eso es algo que no se nos ha dicho nunca. Pero no, pretendemos estar también al nivel de las personas que emprenden, a nivel de directores, a nivel arriba. Entonces, es lo que un poco yo creo que nos está llevando a todos por delante. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Cada vez las culturas empresariales están concienciándose más. En España además tenemos todo lo que son las leyes, los planes de igualdad, plan de diversidad, es decir, cada vez están intentando regularlo de forma pionera en España con respecto a otros países en el mundo. También es verdad que muchas veces vivimos en nuestra burbuja europea, donde somos unos auténticos privilegiados con respecto a otra parte del mundo, pero bueno, siempre cada uno le duele lo que le duele y luchamos donde luchamos. Pero yo creo que
que en muchos de los casos la causa también que vosotros trabajáis y joder, de la que yo me siento totalmente no identificada a lo mejor en primera persona, pero sí como aliada en ese aspecto, trasciende fronteras. Es decir, no es una cuestión de que iba a ser un país que, bueno, ya por lo menos nosotros tenemos sanidad, que también es una ventaja, sino es esa red de acompañamiento que en un momento dado toda persona, pero sobre todo toda mujer, en un momento de vulnerabilidad en la que además el resultado no es el deseado, no es la expectativa que tienes, no es lo que nadie desearía en ese momento, te acompaña, pues como tú bien dices, el resto de tu vida. Pero sobre todo, yo creo que es relevante los primeros momentos en los que te puedan ayudar a entender que lo que ha pasado no es una cuestión de culpa, no es una cuestión de ti. O sea, porque también arrastramos evolutivamente esa culpa de la mujer que aguanta, que es capaz de superarlo todo. Hemos visto a nuestras madres, a nuestras abuelas, que es capaz de estar ahí. Y hay una científica que se llama María Martinón, que es la directora del Centro de Atapuerca de Investigación de Burgos, el CENIE, que tiene un libro que se llama Homo Imperfectus, ¿por qué evolucionamos a pesar de la... O sea, ¿por qué enfermamos a pesar de la evolución? Y aborda aspectos de por qué hay abuelos y abuelas, porque no somos la única especie animal que no morimos una vez que ya no somos reproductivos. Aborda temas de por qué se mantienen enfermedades y otras no. Y me parece interesante el cómo, pues por ejemplo, el papel de la abuela es relevante a la hora de cuidar y de estar presente cuando la mujer, la madre que es reproductiva en ese momento, empieza a desarrollar en el transcurso de la evolución otros papeles que no son la reproductiva, sino empezamos a entrar en el mundo laboral. Es decir, la propia evolución ha entendido que la mujer quería hacer otras cosas aparte de la reproducción pura y dura. Entonces estamos hablando de millones y millones de años, es decir, que no solamente es una cuestión de 2 o 3 generaciones que hemos cambiado, sino nosotros estamos recibiendo el trabajo y las ganas de evolucionar de tantísimas mujeres de tantísimos años hacia detrás, que yo creo que lo que estamos es en la etapa o la era de no podemos ir a las dos partes de la misma manera que nosotros hemos aprendido a hacerlo. Hay que reconstruir y deconstruirnos nosotras también. Es que nosotros creo que estamos, que es lo que siempre hablo, ¿no? O sea, creo que estamos en un momento de crecimiento. Somos, bueno, pues lo que hablamos siempre, ¿no? Una de las primeras generaciones que se preocupa por el bienestar, no solamente en la parte exterior, sino a nivel de salud mental, a nivel interno, a nivel de poder sentirnos bien y sobre todo hacer que alrededor no empiece a posicionarse y que nuestros hijos tengan un futuro mejor, que se puedan entender. Se empieza a hablar de la salud mental ahora. Bueno, no ahora. Es verdad que la COVID, es que parece que, pero se aceleró mucho y eso ya hace 5 años. Madre mía, 5 años. Hace 5 años. Es que no estamos hablando de que hace 1 o 2, como, no, es que ha pasado, no, es que estamos hablando de cuando dices, eres de mi quinta, ¿no? Pues estamos hablando de una quinta entera de gente donde las nuevas generaciones también, por suerte, están verbalizando situaciones dentro de la empresa que está tocando los negocios y el tejido empresarial, y eso es el pilar que se mueve. Es que mira, yo cuando empecé con todo esto que además te he comentado, ¿no? que ha salido ahora y tenemos en nuestras manos pues el informe, ¿no? de la investigación que hemos hecho, porque a mí me interesaba mucho la parte de empresa, porque entendí que es el sitio donde horas pasamos al día, ¿no? Y qué importante es cuando tú te pones la camiseta del equipo, ¿no? Qué importante es cuando tú estás dentro de una empresa y te sientes valorado y estás a gusto y te puedes crecer con esa empresa, ¿no? Y la empresa yo creo que lo está empezando a entender ahora, porque antiguamente era otro concepto muy diferente. Que hablamos de empresa como si fueran personas. Sí. Y las empresas son las personas. Realmente tú no te sientes miembro del equipo desde el punto de vista de los colores, que bueno, puede que sí, pero realmente quien te acompaña son las personas que están a tu alrededor. Tú al final decides quedarte a día de hoy en una empresa no por el eslogan de la empresa que puede cambiar, sino por las personas que te acompañan. Si esas personas se consiguen generar ecosistemas de personas humanas, entornos psicológicamente seguros, donde tú realmente tengas un problema de salud y no tengas que ver cómo te las apañas para pedirle a tu manager
chico o chica, me da exactamente igual, el permiso, pero no solamente yendo a causas a lo mejor tan extremas en un momento dado que es el fallecimiento, por ejemplo, de un hijo, sino el hecho de que fallezca, por ejemplo, la madre de tu mejor amiga a 300 kilómetros de distancia y tú sientas que vitalmente tienes que estar al lado de la persona con la que No solo por eso, sino porque a lo mejor tú has estado con esa mujer 25 veranos de tu vida. Pero claro que no, es tu amiga y son cosas que emocionalmente se puede dar. O sea, que vosotros habéis tenido una situación súper, o sea, una relación desde pequeña, súper íntima, y que a ti también te duela. Parece como que eso no es como, bueno, pues que... No podemos entrar en el ámbito también de mascotas, es decir, a lo que voy es que el bienestar emocional y mental de cada persona es multifactorial, depende de muchísimas cosas. Entonces parece que solo le damos importancia a los fallecimientos, que la tiene, evidentemente, pero que nos podríamos ir a otras culturas donde el hecho de fallecer no está visto como una pena, sino como un paso a otro. Es decir, hay otras culturas que valoran el mismo hecho desde perspectivas diferentes, quizá más positivizadas que las que nosotros tenemos en la cultura occidental. Luego tenemos situaciones mentales que influyen la estructura familiar que tú tengas. Si vienes de una estructura familiar estructurada, desestructurada, es la que tienes tú en tu familia, un divorcio, o sea, me refiero que cuando hablamos de empresa de salud mental, hablamos también, y ahí a lo mejor me sale un poco la vena también de empresaria, que lo soy. O sea, al final yo tengo que velar por mi empresa y velar por trabajadores y por velar por toda la estructura. Pero ¿hasta dónde llega el papel mío como empresaria? Fíjate que yo soy dueña de empresa. Ya no te digo multinacionales, donde yo creo que no se sabe ni quién es el dueño porque hay muchos dueños y dueñas diferentes. Pero ¿hasta dónde llega mi papel y mi responsabilidad dentro de la empresa para cubrir una serie de cuestiones que a lo mejor deberían estar cubiertas, en el caso de España siempre hablo desde una situación privilegiada, por cuestiones de gubernamentalidad, es decir, temas de salud poblacional, salud pública? Es que yo no puedo atender. También te doy esa controversia, ese lado diferente. Yo no puedo estar dependiendo de tener que cubrir todos los flancos que tiene la salud mental en una persona. Exacto. Es muy complejo para mí como empresario. Pero es que eso, yo que soy empresaria también, o sea, es que esa parte no nos corresponde a nosotros. Sí te corresponde como empresa el que a ti te den ese tipo de ayudas desde la parte gubernamental, que evidentemente es a quien le tiene que importar y a quien tiene que poner un poco todo esto encima de la mesa y que a nosotros nos pueda ayudar a trabajar en que nuestros equipos, claro, en que nuestros equipos sean más sanos, en que a nuestros equipos comprendan y entiendan mejor cuál es su papel dentro del entorno y que entre todos hagamos que esto sea más productivo y que tú puedas desarrollarte mejor y que tú también. Pero es que al final no podemos poner la pelota sobre el empresario. Al final tiene que ser, pues eso, al final en cuanto a sociedad, ¿no? Tiene que ser pues, la parte del gobierno, ¿no? Quien instaure y quien le preocupe realmente esto y quien ponga planes de acción. Y luego las personas, porque no somos ni siquiera conscientes. Mira, otro microhábito es el lenguaje que llevamos puesto. Y cómo decimos las cosas a otra persona. Y realmente si tú eres consciente de que muchas veces el lenguaje que llevas puesto tiene que ver con cómo te han hablado a ti, sí, dónde has crecido, la familia que has tenido y los entornos. Entonces, hay muchas formas de reconocimiento diferente. Hablábamos de que España es una cultura colectivista, pero hay un concepto que se llama inteligencia cultural, que lo que dice es que no todo el mundo recibe el reconocimiento de la misma manera. Y podemos irnos a culturas diferentes, un francés, un alemán o un español, pero también nos podemos ir a personas. Es decir, hay muchas formas de dar y recibir amor. Hablábamos antes del amor propio, desde un gracias hasta un gesto que no sea un gracias o que no sea verbal, pero que en un momento dado tú a lo mejor le traigas un café a tu compañera porque sabes que está en tal. O le digas, oye, no te preocupes, yo esta parte te la hago yo te cubro, que sé que estás con tu madre, cuidando de tu madre, cuidando de... Me refiero, creo que estamos en una sociedad también en la que solo nosotros, como personas, nos podemos cuidar, nos podemos apoyar, nos podemos acompañar. Exacto. Entonces, todo lo que es divulgar con el ejemplo, decir, oye, tú decías, ojo, me llaman, claro, es evidente, habrá muchas mujeres que se sientan identificadas contigo y que buscan, no solamente en tu relato, sino en tus palabras y refuerzo que necesiten o la paz mental, física, que necesiten en un momento dado, decir, ostras, no estoy sola en esto. Es siempre necesario. Y por eso también muchas veces, por ejemplo, ¿no? en tu papel de empresaria o yo en el mío, muchas veces el sentarte, ¿no? con la gente que tienes a tu alrededor y humanizar. Eso muchas veces hace que
qué proyectos, porque a mí me ha pasado que, jolín, estoy tambaleando cuando te sientas y se dan cuenta de que tú estás ahí también, de que trabajas igual que ellos. Entonces ellos dicen, joder, si esta persona se sienta a mi lado y me dice, pues venga, voy para allá. Pero también el que va por objetivos es totalmente diferente. O sea, que lo que quiere es terminar objetivos, irse a su casa y olvidarse de todo lo que hay en la oficina. Es que el entorno empresarial muchas veces lo tenemos idealizado porque efectivamente pasamos mucho tiempo ahí, pero las relaciones humanas creo que se generan fuera del contexto empresarial. Porque ¿sabes qué pasa? Que aquí abrimos otro melón, porque entre todas estas cosas... Tú y yo podemos estar aquí. No sé cuánto tiempo tendremos, pero podemos estar aquí un rato. 2 años me habían dado pues para mucho, para estudiar muchas cosas. Y otra de las cosas que para mí son fundamentales y que creo que deberían ser la base de todo, es cuando vas a entrar a elegir lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? Entonces, jolín, o sea, qué importante es qué quieres ser, cómo te sientes, qué quieres hacer. Porque es que eso va a marcar quién vas a ser el día de mañana. Entonces no es lo mismo ser un diseñador gráfico en un despacho de abogados que ser un diseñador gráfico en Google, donde habla todo el mundo tu mismo idioma, donde tú te sientes como un pez en el agua y eres feliz. Entonces, qué importante es ayudar. Y claro, aquí te vas otra vez a la parte de gobierno, ¿no? Pero claro, es que llevamos con un sistema de educación que tiene más años que la tos. Y claro, ¿cómo podemos decirle a la gente que viene con ideas frescas que es que tienes que hacer lo que más dinero te da? No, es que lo que más dinero te da es ser tú, porque al final cuando tú eres tú y eres feliz, te desarrollas. Yo diría, ser feliz y ser independiente serían las 2 cosas que yo considero que te puedan dar la felicidad. Pero para ser independiente eso tienes que ser tú realmente, porque dependes de ti mismo, dependes de tus valores, de tus aprendizajes. Sabes que cuando estás en el camino correcto, antes o después tienes las herramientas, porque las tienes innatas, porque te gustan, porque lo vas a hacer. Entonces, saldrás de una manera o saldrás de otra, pero sales. Ahora, si tengo que hacer, pues eso es lo que tengo. Si soy un pez intentando subir a un árbol, por mucho que quiera ponerme ya aquí, mucho que quiera estudiar y que ya saco, no voy a hacerlo bien. Bueno, es una cuestión de... Pero volvemos a lo mismo. Al final somos una cultura del colectivo. Exacto. Cuando decimos, oye, lo que opinen tus amigos importa, también te digo que solo llegamos a menos sitios que si estamos acompañados, arropados por el entorno. Y yo creo que ahí es un poco la matriz de por qué nos juntamos, ¿no? Decir, oye, vamos a ver cómo podemos generar ese entorno de acompañamiento. Pues que podría estar contigo aquí toda la tarde, no, podría estar toda la tarde, toda la mañana, y bueno, me debes una mañana entera, sí, porque, o sea, he llegado aquí para como yo no tengo ya pocas sesiones aquí con profesional, pues ya me he puesto muchas más sobre las que ponernos a trabajar y yo ya te lo digo aquí en público, la pido ayuda, ya, para que esto salga adelante, porque, o sea, es un regalo escucharte, es un regalo ver muchas veces, o sea, cómo bajas toda tierra, evidentemente es un cerebro de ciencia y se nota. Y es un verdadero placer. No sé si quieres decir algo. Pues nada, pues igual que públicamente estoy aquí para acompañaros en el propósito que queráis, que creo que, y te lo he dicho privadamente y luego públicamente, creo que es un momento en el que el mensaje es muy relevante, pero también es muy relevante cómo se paquetiza ese mensaje, porque estamos en una sociedad en la que las buenas personas de verdad no están visibilizadas, y las buenas causas tampoco. Hay gente mucho más lista, con causas mucho más, permitidme la palabra, mediocres, pero que son capaces de levantar unos recursos alucinantes que luego, pues, a saber dónde van los recursos, pero muchas veces no a las causas. Llevo muchos años trabajando en fundaciones, en asociaciones, con diversidad funcional, con supervivencia de cáncer, y al final, una de las cosas a las que a mí me gustaría contribuir en este caso es a que vuestro propósito sea sostenible. Así que pongo a vuestra disposición pues toda la red de contactos que pueda tener, las ideas que pueda generar o los errores que también pueda llevar en la mochila, que en muchos de los casos son los míos, no tienen por qué ser los vuestros, pero que creo que si juntamos podemos ser... Yo creo que es maravilloso encontrar a alguien, que yo soy la primera que muchas veces cuando intento no poner, oye, pues por aquí no me ha salido bien, que soy la primera que me basa en no quedarme en el error, sino cómo aprendí de ese error o cómo salí de ahí, ¿no? Y te lo agradezco muchísimo, estoy emocionadísimo, porque la vida, como suele decir, ¿no? Nunca pasan las cosas porque sí, y estoy segura de que no es una casualidad que estés aquí. Muchas gracias. Así que muchas gracias. Gracias por la invitación.